¿Sabías que hay algo que afecta a todos los seres humanos? Sin importar en qué parte del planeta viven, o si vivieron hace 1000 años, viven ahora o vivirán en algún momento del futuro. ¿Puedes adivinar de qué se trata? Si te gustaría saber más sobre este tema y, por supuesto, la respuesta que Dios da a este problema, te invito a quedarte hasta el final de tu programa Victoriosas. Son guerreras preparadas para la batalla, claman a Dios y se levantan para el mundo cambiar. ¿Pudiste adivinar el tema que vamos a tratar hoy? Es la necesidad. Porque sin importar en qué parte del planeta Tierra tú vives, tú has tenido, tienes o tendrás tiempos de necesidad. Y en estos tiempos de necesidad, lo que sabemos en nuestra teología choca con lo que sentimos en nuestro corazón. Porque si tú estás mirando este programa y eres hija de Dios, seguramente en tu iglesia te han enseñado que Dios proveerá. Posiblemente hasta te enseñaron el nombre en hebreo Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Y aunque lo crees en tu mente, cuando estás mirando que tu hijo se está comiendo el último plato de comida y no tienes comida para darle mañana, o cuando miras en tu cuenta de banco y ya no tienes dinero para pagar las cuentas, lo que sabe tu mente que Dios proveerá choca con lo que siente tu corazón. Porque tu corazón, ¿qué siente? Angustia. ¿Cómo voy a pagar? Siente temor. ¿Cómo voy a darle comida a mi hijo? Y entonces, estos sentimientos nos juegan en contra. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Al principio de esta pandemia, una gran amiga, Liz, me envió un mensaje acerca de unos personajes bíblicos que estuvieron pasando un tiempo de gran necesidad. Me encantó su mensaje y me puse a estudiar esta historia en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que encontré? Que estos personajes bíblicos estaban pasando un tiempo de mayor necesidad que tú y yo jamás pasaremos en nuestra vida. Una necesidad mucho más grande. Porque ves, ellos literalmente no tenían comida para darle a sus hijos el día de mañana. Para empeorar las cosas, ni siquiera tenían un refrigerador donde guardar comida para el día de mañana. Ni tampoco podían salir a buscar un trabajo para poder tener dinero para comprar comida para mañana. Y aunque hubieran tenido dinero, que no lo tenían, tampoco había un lugar donde comprar comida, porque no existía ningún negocio, ningún supermercado donde comprar comida. Y la guinda de la torta, ¿sabes cuál es? Que esta situación de necesidad no duró por un día, ni por 2 días, semanas o meses, sino que duró por años. ¿Te puedes imaginar cuál historia bíblica me estoy refiriendo? Te invito a que podamos estudiar juntas de la palabra de Dios este estudio bíblico, que lo voy a dar en 2 partes. La primera parte esta semana y la segunda parte la semana que viene. Y nuestro estudio bíblico se titula así: Lecciones del maná. Los hijos de Israel habían estado en la tierra de Egipto como esclavos por muchos años. Y allá, en la esclavitud, su vida era bastante terrible. ¿Por qué? Porque los egipcios los trataban pues como esclavos. Los azotaban, los obligaban a trabajar, los obligaban a tener jornadas largas y obviamente sin remuneración económica. Solamente proveyéndoles, ¿verdad?, un lugar donde vivir o quizás alguna comida. Pero ningún israelita era rico. Y fue así que estuvieron en su vida de esclavitud año tras año tras año. ¿Qué pasó? Que Dios envió a Moisés, y seguramente conoces la historia de las 10 plagas con las cuales Dios liberó a su pueblo de Egipto. Con mano poderosa salieron de Egipto, incluso un milagro más que fue que se abrió el Mar Rojo y todo el pueblo de Israel pudo pasar por ese Mar Rojo. Pero, ¿qué pasó? Pues siguieron caminando en el desierto por 2 meses y llegaron hasta un punto. Llegaron al desierto de Sin 2 meses y medio después de salir de Egipto. Y esto lo vemos en Éxodo 16. ¿Y qué es lo que pasó en Éxodo 16? Y fue allí, después de 2 meses de estar caminando, que vamos a encontrar nuestro primer punto. Punto número 1. No te acuerdes de la comida de Egipto.
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Qué estaba pasando? Los hijos de Israel estaban en el desierto y no tenían pan que comer ni agua que tomar, y empezaron a recordar a Egipto. ¿No les parece un poco exagerado cómo ellos lo recordaban? ¿Se acuerdan las grandes ollas de carne y el pan que comíamos hasta saciarnos? ¿Ok? Y la esclavitud y los latigazos y el trabajo de fatiga hasta la muerte, casi hasta algunos muriendo por los latigazos. Sí, es verdad, los israelitas recordaban con gran cariño su tiempo en Egipto, y como que no estaban bien enfocados en sus recuerdos, porque no recordaban la parte de la esclavitud y el trabajo, solo recordaban la parte de que tenían comida. ¿Y qué significa esto para nosotros? Bíblicamente, Egipto representa el mundo. Cuando fuiste salvo, Dios te sacó de Egipto con mano poderosa. No desees volver al mundo. La Biblia dice: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Es así. Nosotros, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos sacados del mundo, de Egipto, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Y somos entonces hechos una nueva criatura. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Efesios? En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despójate. Por eso estaba esa imagen como de alguien que se sacaba, ¿verdad?, una túnica. No recuerdes esos hábitos pasados. Si te gustaba ir a bailar, a tomar, sácate eso y olvídalo. No extrañes tu pasada manera de vivir. No extrañes a Egipto. No, despójate de toda esa manera de vivir. Pero obviamente no podemos quedarnos allí. El versículo continúa y dice: y revestíos del nuevo hombre. Por eso en la imagen la persona iba como hacia, ¿verdad?, una túnica nueva blanca. Y es así, los malos hábitos los desechamos y los renovamos con el nuevo hombre que tiene los deseos conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo va renovando tu mente, tu corazón, para que tú desees realmente hacer las cosas que Dios quiere. Pero no debemos ser como el pueblo de Israel, murmurando y quejándonos y deseando volver a Egipto. No, de ahí Dios te rescató y ahora eres hija de Dios, camina en luz. Punto número 2. No te preocupes por el mañana. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Los hijos de Israel tenían hambre y Dios le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel que yo haré llover pan del cielo y ellos lo recogerán. ¿Cuándo? Diariamente. Y aquí es muy importante notar de que el maná caía del cielo cada día durante todo el tiempo que los hijos de Israel estuvieron en el desierto. Pero caía ¿cuándo? Todos los días. Wow. Dios proveyó para los israelitos cada día y también proveerá para ti y para mí cada día. Nótese que no les proveyó tener un refrigerador lleno de comida para que ellos tuvieran comida para todo un mes. No, les proveía cada día para ese día. Y esa es la promesa que Dios tiene para ti y para mí, que el día de hoy tendremos comida. ¿Y mañana? Pues cuando mañana sea hoy, también tendrás comida. Pero siempre Dios provee diariamente. Dios nos provee diariamente.
Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Así que no te afanes por el mañana, porque cada día tiene sus propios afanes. Dios promete proveerte diariamente y significa que cada día Él te proveerá. Vayamos a la lección número 3. La prueba. Recogerán diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Jehová, a propósito, designó este plan de proveerles cada día para probar el corazón de Israel. Y si tú en este momento estás pasando por un momento de necesidad, o cuando en el futuro pases por un momento de necesidad, o en el pasado, cuando pasaste por un momento de necesidad, Dios también tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Probar tu corazón. Para probar si andan en mi ley o no. Y esto de la prueba, yo encontré 3 diferentes pruebas que Dios utiliza cuando estamos en necesidad. La primera prueba es prueba su obediencia diariamente. Prueba su obediencia. Estaban en el desierto con víboras y escorpiones, llevados de allí desde la esclavitud por un Dios ancestral que no conocían. Este Dios proveía para ellos una comida extraña que ni ellos ni sus ancestros habían visto jamás. Ellos solo lo recibían un día de comida a la vez, sin ninguna aseguranza de que sería provisto para el futuro. Bajo estas circunstancias, la prueba era si ellos escogerían seguir a Dios, aunque solo tenían provisión para un día de comida. De la misma manera, Dios prueba tu obediencia y mi obediencia. ¿Nos mantendremos fieles a Dios? ¿Nos mantendremos obedeciendo su palabra, aunque solo tuviéramos comida para hoy? Vamos al siguiente punto. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Ves? La palabra de Dios nos insta no solo a leer su palabra, sino que a hacer su palabra, a cumplirla, a obedecerla. Obedece al Señor aún en tu momento de necesidad, porque Él está probando tu corazón para ver si serás obediente a Él, aún en tiempos de necesidad. Prueba su fe de confiar en la provisión de Dios cada día. Dios probaba la fe de los israelitas para ver si confiaban en Él cada día. ¿Cuán dispuestos estás tú y estoy yo para tomar riesgos espirituales cuando nuestro futuro no está asegurado? ¿Seguimos el camino de Dios a pesar de los desvíos o del terreno no conocido? ¿O exigimos a Dios un camino predecible? ¿O estamos dispuestos a tomar las cosas un día a la vez y caminar por la fe? La Biblia nos dice, el justo por la fe vivirá. Tú y yo debemos caminar por la fe, sabiendo que Dios tiene un plan, aunque no sepamos cuál es, sabiendo que Dios proveerá hoy lo que necesitamos. Aunque no sepamos cómo lo proveerá mañana y pasado, no nos preocupamos, porque sabemos por fe de que Dios proveerá mañana igual como proveyó hoy. Prueba de gratitud. Esto es un desafío de practicar el agradecimiento, de reconocer lo maravilloso que es que hoy tengamos vida. Cada día despertar y estar agradecidos por lo que tenemos. La otra opción es tomar por sentado nuestra situación y olvidar al dador de la fuente de vida. El Señor es mi poderoso protector, en Él confiaré plenamente. Él me ayudó, mi corazón está alegre, cantaré y daré gracias al Señor. Cuando estás en momentos de necesidad, Dios te está probando. Está probando tu obediencia hacia Él. Está probando tu fe hacia Él. Y está probando si tienes un corazón agradecido por lo que Él ya te ha dado. Ahora vamos a la siguiente lección del maná.
Punto número 4. Aprender a reconocer la provisión de Dios. ¡Wow! Este punto me impactó. ¿Ok? Están los hijos de Israel en el desierto. Reclaman, no tengo comida, no tengo agua. Dios le promete a Moisés y dice a todo el pueblo, yo haré llover pan del cielo. Ponte en esa situación. Estás creyendo que Dios va a proveer pan del cielo. ¿Cuándo? Mañana. Te vas a acostar, duermes, despiertas. ¿Qué es lo primero que piensas? Oye, ¿dónde está el pan? Pues veamos qué pasa al siguiente día cuando los hijos de Israel se levantan. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Dios os dio para comer. ¡Wow! Dios les proveyó pan. Estaba enfrente de sus ojos, lo estaban mirando y dijeron, ¿y esto qué es? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que Dios te provee y lo miras y dices, ¿qué es eso? Es la provisión de Dios. Maná significa, ¿qué es eso? A veces Dios provee y nosotros no lo reconocemos. Cuando tú oras, ¿realmente crees que Dios responderá? Los hijos de Israel no son los únicos en la Biblia que Dios dejó sus historias registrados para que sepamos de que muchas veces pedimos, pero realmente no creemos que Dios va a proveer. Vamos a ver una historia en el Nuevo Testamento donde los personajes estuvieron orando y cuando Dios les mandó su respuesta, no creyeron que era la respuesta de Dios. Veamos. Llegó a casa de María, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó, pero no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que era él. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar y llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pedro estaba en la cárcel. La iglesia está reunida en una casa, orando, Dios, te pido por Pedro que salga de la prisión, libéralo, Señor, y están haciendo una vigilia de oración. ¿Qué pasa? Dios envía un ángel para liberar a Pedro. ¿Y Pedro dónde va? Pues a la casa donde estaban orando para que él sea libertado. Y cuando toca la puerta, la niña, reconociendo que era Pedro, de tanta alegría no lo deja entrar. Y fue a decirle a los demás, oye, Pedro está a la puerta. Ellos le dijeron, no puede ser Pedro. No hubiera estado orando para que Pedro saliera de la cárcel. Pero ellos dicen, no puede ser Pedro. Y ella insistía, es Pedro, es Pedro. Entonces decían, bueno, entonces es un fantasma. Pero Pedro siguió golpeando y golpeando y finalmente le abren. Es lo mismo con nosotros muchas veces, que oramos y oramos y oramos y Dios ya nos ha contestado, Dios ya nos ha mandado su provisión, pero nosotros no lo vemos. Cuenta una historia de un pastor que le decía al dueño de la discoteca, oye, yo voy a orar para que tu discoteca se queme, para que tu discoteca se arruine, porque ese lugar es un antro de perdición. Pasaron algunos meses y justamente la discoteca se quemó. El dueño de la discoteca, recordando lo que había dicho el pastor, lo llevó al juez y le hizo una demanda. Yo demando a este pastor evangélico porque él oró para que mi iglesia se destruyera. Y vino un incendio y lo quemó. Y el pastor dijo, no, espera. O sea, mi oración no es la causa de que tu bar se haya quemado. Eso no es. Y el inconverso, que era ateo, el dueño del club, decía, sí, tú dijiste que ibas a orar para que mi club se destruyera y se destruyó. Por lo tanto, tu Dios contestó tu oración y mandó fuego a mi discoteca. Y el pastor decía, no fue mi oración. ¿Cómo va a ser mi oración? O sea, sí, claro, lloré, pero bueno, no le puse yo el fósforo. O sea, mi oración no es la causa, por lo cual tu discoteca se prendió fuego.
Y entonces el juez se rascaba la cabeza y decía, ¿qué hago? Tengo enfrente mío a un ateo que cree que Dios respondió la oración del pastor y a un pastor que no cree que Dios le contestó la oración. Pero a veces eso pasa en nuestra vida. ¿Creemos realmente a Dios? Cuando oramos, ¿tenemos los ojos espirituales abiertos para ver su provisión? Veamos al punto número 5. Sea un río de bendición. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día y crió gusanos y hedió y se enojó Moisés contra ellos. ¿Qué es lo que pasó? Dios les proveía, ¿cuándo? Cada día, diariamente. Y tenían que salir a recoger solamente la porción que necesitaban para cada miembro de su familia. Esto era parte de probar su obediencia, si harían exactamente lo que Dios les dijo. ¿Pero qué pasó? Algunos dijeron, oye, por fin tenemos comida, como que voy a agarrar un poquito extra, no sea que mañana me dé hambre y cosa del maná no caiga mañana y yo o mi familia pasemos hambre. Entonces agarraron extra. ¿Y qué pasó? El próximo día estaba podrido y tenía gusanos. Y Moisés se enojó con ellos. Sabes, muchas veces a tu vida o a mi vida llega una bendición como que doble o triple y tú dices, wow, Dios me está proveyendo de una gran manera, ¿qué hago? Sé generoso. Mi mamá siempre me enseñó que cuando a uno le llega una bendición, no necesariamente toda esa bendición es para ti o es para mí. Porque cuando yo guardo y guardo y guardo, pasa justamente lo que pasó con el maná. Esa provisión se pudre. Es como un lago que no tiene entrada y no tiene salida. ¿Qué pasa con esa agua estancada? Empieza a estar hedionda, empieza a oler, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con un río? Un río tiene siempre entrada y salida, y esa agua mantiene cristalina y fresca. Entonces te desafío, cuando recibas una bendición, no te la guardes toda para ti. Ora al Señor, ¿a quién más puedo yo bendecir? Sé generoso, si lo guardas todo para ti mismo, se pudre. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Los que reparten, se les es añadido más. Pero que los que retienen, los que son amarretes, vienen a pobreza. Que no venga la pobreza a tu vida. Sé generoso. Gracias por haber escuchado este estudio bíblico titulado Lecciones del Maná. Esta es la parte número 1. Quedan todavía algunas grandes lecciones para nuestro siguiente estudio de la semana que viene, Lecciones del Maná, parte 2. No te lo pierdas. Gracias por estarnos escuchando en nuestro programa de YouTube. Te invitamos a que puedas suscribirte a nuestro canal para que obtengas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. También aquí mismo te ofrecemos algunos otros videos que puedes continuar viendo en tu canal de Victoriosas.